nuestras Biblias encontramos un hermoso libro muy breve, tiene solamente 4 capítulos. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Hay un pequeño libro allí que muchas veces tal vez pasa por inadvertido por ser un libro pequeño. Es de los más hermosos que encontramos en la Biblia. Es uno de mis libros favoritos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Lleva el nombre de una mujer. Me estoy refiriendo al libro de Ruth. Los que les gustan las novelas, podemos decir que el libro de Ruth es como una pequeña novela. Es una pequeña narrativa donde, por supuesto, hay toda una serie de personajes que giran alrededor de toda la trama, de toda la historia, donde Ruth, una mujer extranjera, es la principal protagonista, aunque hay otros personajes que tienen gran relevancia dentro del relato. Lo que estoy haciendo es dándole una gran promoción al libro de Ruth. Para los que no lo han leído, lo lean, lo puedan disfrutar, por supuesto guiados por el Espíritu del Señor, porque es más que una novela. Usted lo lee y parece ser un hermoso relato, lleno de cosas curiosas, algunas incluso nos desafían, porque tiene cuestiones por supuesto culturales de aquella época, que tendríamos que necesitar un poco de ayuda para comprender del todo, también ayuda de algún comentarista y demás, pero en general el libro es muy fácil de leer, de comprender y muy hermoso. De hecho, literariamente hablando, se le cataloga una joya de la literatura antigua, porque está construido de una manera muy hermosa, incluso más allá de ser una narrativa histórica, incluye poesía, lenguaje poético dentro del libro en diferentes porciones, y por eso es que tiende a ser tan hermoso cuando uno lo lee. Y son solamente 4 breves capítulos. Usted creo que lo puede leer muy bien en cuestión de 20, 25 minutos, puede leer todo el libro sin ningún problema. La historia básicamente es esta. De todas maneras, ya les estoy invitando a que abran sus Biblias en el libro de Ruth. Está posterior al libro de los jueces. Josué, jueces, Ruth. Y básicamente la historia es esta. Hay un momento, un periodo en la historia de Israel donde viene una gran hambruna y una gran necesidad. Y como sucede casi siempre y como sucede en nuestros tiempos hoy, entonces hay una emigración, y como parte de esa emigración emigra una familia que es el centro aquí de la historia, compuesta por el esposo, la esposa y sus 2 hijos varones, y ellos emigran a una tierra relativamente cercana, no tan cercana, Moab, y ahí se asientan porque había un poco más de prosperidad, y se asientan para cosechar y poder vivir un poco más desahogados. Pero ocurre una tremenda calamidad. Pasado un tiempo muere el esposo, los 2 hijos que se habían casado con 2 muchachas, 2 mujeres moabitas, mueren también. Entonces quedan las 3 mujeres desamparadas, porque para aquella época tenemos que entender el contexto cultural. Una mujer que enviudaba quedaba muy vulnerable. Y estamos hablando de 3 mujeres que enviudan. Una de ellas lo hace estando en tierra extraña. Y las otras 2 que eran moabitas, pues también, por supuesto, se quedan desamparadas. En ese mismo momento, entonces, Noemí, que es la suegra de las muchachas, oye decir que habían mejorado las cosas en su tierra, en Judá, en Belén de Judá. Y ella dice, bueno, mejoraron las cosas. A Belén se le llamaba casa de pan. Había habido una gran hambruna y ahora dice, el Señor otra vez ha dado pan a Belén. Habían mejorado las cosas y ella dice, voy a regresar. Llena de tristeza, llena de amargura, llena incluso de hasta, podríamos decir, resentimiento. Se sentía, Noemí dice, vacía por dentro, emocionalmente, espiritualmente. Ella estaba devastada por todo lo que había ocurrido. Imagínense, pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos y se ve en aquella situación tan vulnerable. Y le dice a la nuera, bueno, vamos a despedirnos porque yo tengo que regresar a mi tierra. Pero la nuera dice que le amaban mucho. Entonces
comienzan a decir, no, nosotros iremos contigo. Y ella les trata de persuadir para que regresaran. Les decía, yo no tengo más hijos para darle a ustedes, y ya a mi edad, aunque me casara a mi edad y pudiera tener hijos, no van a esperar a que mis hijos sean grandes para ustedes casarse. Tenemos que entender la cultura, ¿no? Y ella les persuade, y Orfa decide regresar, se despide y lloran, pero Ruth no la suelta. Y hay un hermoso texto que ustedes lo pueden ahí leer en el capítulo 1, versículos 16 y 17, la declaración que está escrita en forma poética, donde parafraseando le dice, por nada te voy a dejar. A donde tú vayas voy a ir yo, tu pueblo va a ser mi pueblo, y tu Dios va a ser mi Dios, y únicamente la muerte se va a interponer entre nosotras. Y cuando Noemí ve la resolución de su nuera, de Ruth, que su corazón estaba ligado al de ella, dijo, no la voy a convencer. Entonces aceptó hacer el viaje de regreso a Belén con Ruth. Cuando llegan a aquella condición, dice que todo el pueblo se conmociona. Era al parecer una familia muy querida, muy amada. Tenían conocimiento de toda la calamidad que les había sucedido a la familia. Y en esas condiciones entonces regresan, pero muy vulnerables. Y la esperanza era poder ser que aquella familia, sobre todo Noemí, pudiera ser redimida. Redimida es que necesitaban un pariente cercano que comprara la tierra de ella, era de su esposo, y de esta manera le redimiera. Ella necesitaba el dinero para vivir, pero al mismo tiempo que la tierra se le diera uso, y la gran esperanza era que quien comprara la tierra se casara con Ruth, y de esta manera la redención era completa, porque entonces le iba a dar una descendencia y la familia otra vez iba a tener la protección que necesitaba. Y bueno, la ley establecía o requería que fuera un pariente cercano el que se encargara. No era obligatorio, pero era lo que se esperaba que sucediera. Pero todo eso estaba en las manos de Dios. Ellos necesitaban que Dios, o ellas necesitaban que Dios obrara. Y de una manera tremenda, asombrosa, cuando ustedes leen la historia, Dios fue conduciendo los hilos de tal manera que al primer campo donde llegó Ruth a cosechar, a coger lo que iba sobrando, que estaba estipulado en la ley estaba estipulado que si usted estaba cosechando, no lo podía cosechar todo. Tenía que dejar una parte para que el pobre y el extranjero que venía detrás pudiera tomar algo, al menos para subsistencia. Y Ruth fue llevada, nada más y nada menos, sin duda, Dios la condujo a los campos de Boz. Boz era un hombre adinerado, pero era un hombre justo, temeroso de Dios, y además era pariente cercano del esposo de Noemí que había muerto. Entonces bien podía ser él el pariente redentor. Pero había un pariente más cercano. Cuando toda la trama comienza ahí a desenlazarse, Boz le dice, bueno, yo estoy dispuesto a redimir, pero hay un pariente más cercano que yo. Yo voy a conversar con él, y si él no está dispuesto a redimir, yo tomo el puesto y yo redimo. Compro la tierra, les vuelvo a dar dignidad a ustedes, a la familia, y me caso con usted porque entiendo que eres una mujer virtuosa. Y él había visto la clase de mujer que era Ruth, aquella extranjera. Lo había oído, lo había luego visto con sus propios ojos, al tenerla como trabajadora diligente en sus campos. Esto estoy dando la historia muy a grandes rasgos. Tienen que leer toda la historia para que vean todo el encanto de la historia y sobre todo el obrar de Dios en cada uno de los episodios de la historia. Y bueno, así sucede. Al final el hombre no quiere hacerse cargo, el pariente más cercano, y Boz termina casándose con Ruth. La familia otra vez vuelve a tener un estatus diferente, y lo más hermoso de todo es que tienen un hijo. Y ese hijo viene a ser aquel que vuelve otra vez a llenar el corazón, sobre todo de Noemí, y la familia pues toma un vuelco completamente diferente. ¿Puede vivirse una vida piadosamente en una sociedad impía? Es posible que nosotros podamos vivir en medio de una sociedad de tanta maldad, de caos, donde las personas prácticamente se comen unos a otros, donde el temor de Dios va desapareciendo. Es posible en medio de una sociedad así poder conducirse piadosamente
poder caminar con Dios en obediencia y poder recibir entonces las bendiciones de Dios en medio de una sociedad así tan compleja, tan convulsa como la nuestra. Bueno, la historia de Ruth y todo el libro de Ruth nos corrobora que sí es posible. Porque saben, cuando usted lee el libro de Ruth, lo primero que tiene que darse cuenta es que es una historia que está dentro del período de los jueces. Y precisamente usted lee el libro de los jueces y seguidamente viene el libro de Ruth. Pero el libro de los jueces nos narra que es un momento en la historia de Israel de caos. Posterior a Josué, que fue una época de esplendor, donde el pueblo disfrutó del favor de Dios porque fue un pueblo y una generación obediente al Señor. Pero cuando muere Josué, cambiaron las cosas. Y aquel pueblo se rebela para con Dios, va en pos de ídolos, de dioses extranjeros, extraños, y comienzan a experimentar las consecuencias de la desobediencia. Y el pueblo y toda la nación cae en un caos. Y si usted va al libro de los jueces, en el capítulo 2, versículos 7 al 10, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, se va a dar cuenta cómo introduce la narrativa del libro de los jueces, diciendo que era algo caótico. El pueblo había abandonado a su Dios y comienza a experimentar aquel abandono. Pero hay dos versículos en Jueces que describen a grandes rasgos cómo fue aquel periodo. Está en Jueces 16:6 y Jueces 21:25, donde dice: en aquellos días no había rey en Israel. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se da cuenta? Era un caos social, político, económico y sobre todas las cosas religioso y espiritual. Era caótica la situación. Y en medio de ese caos, bueno, tal fue el juicio de Dios que viene una hambruna. Y por eso es que ellos tienen que salir de la tierra buscando prosperidad. Pero se encuentran otra calamidad peor, tal y como lo les narré, y tuvieron entonces que regresar. ¿Puede vivirse entonces piadosamente en una sociedad impía? ¿Es posible permanecer firmes en carácter y lealtad a Dios aun cuando colapsa la sociedad que nos rodea? Y ese es el gran desafío para nosotros. Aun cuando la sociedad que nos rodea pueda colapsar moralmente, espiritualmente, incluso económicamente, políticamente, es posible mantenernos fieles al Señor, es posible mantenernos firmes en carácter y lealtad a Dios. Y Ruth nos da ejemplo de eso a nosotros. Ruth, Noemí y vos, los tres, porque los tres estaban en medio de ese caos. Y vemos a un hombre como vos que mantuvo un corazón recto para con Dios. Él no emigró, él se quedó allí. Incluso en medio de la hambruna, en medio de la crisis, Dios lo prosperó, Dios lo respaldó, Dios le cuidó, pero sobre todo su corazón y su carácter no se pervirtieron, al punto de que fue un hombre capaz de dar cobertura a una familia que venía desamparada. Ellos no tenían nada que ofrecerle a él. Muchas veces, como se dan las cosas hoy en día, los jóvenes se fijan en las jóvenes que pueden ofrecerle algo y viceversa. Y en el corazón del hombre muchas veces lo que está es esto: busco una relación que me pueda dar algo a mí, que me pueda ofrecer algo. Pero vemos a un hombre que era rico, que no le tenía necesidad de nada. Al contrario, el primer pariente más cercano, ¿saben por qué rechazó y dijo no voy a redimir? Porque había dicho estoy dispuesto a comprar la tierra. Pero cuando él le dijo si compras la tierra te tienes que casar con Ruth la moabita, y dijo no, entonces no, porque queda en riesgo mi herencia, mi propiedad. ¿Por qué? Porque si tengo hijos con ella tengo que dividir la herencia. Así pensó él y se perdió entonces la bendición de Dios. Pero vos tenías otro pensamiento, porque vos veías la mano de Dios y dijo veo en ti que eres mujer virtuosa. Ahora, hay un detalle que usted pasa por encima de la historia y no lo ve, pero hay algo muy interesante, y es que vos eras hijo de Rahab. Y cuando usted va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, me gustaría que fuera, para que lo pueda corroborar conmigo.
Y comienza el capítulo 1 de Mateo con la genealogía, demostrando que Jesús era descendiente de David y por lo tanto era el Mesías prometido y heredero al trono de Israel. Y en esa genealogía, cuando llegamos al capítulo 5, se nos va describiendo toda la genealogía. Dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Entonces aquí yo entiendo por qué Booz tenía un corazón abierto para con Dios. Y por qué Booz, a diferencia del otro pariente, él dijo: yo voy a redimir y yo me voy a casar con esta muchacha extranjera porque veo su corazón. Pero es que él era hijo de una extranjera que Dios había cogido en su seno. Y que para colmo, esa que fue su madre había sido prostituta. Pero cuando se acercó al Señor, su vida cambió. Y nos las encontramos a ambas extranjeras en la genealogía del Mesías, de Jesús. Entonces, hermanos, es posible ser piadoso o piadosa y fiel durante una época impía. En la historia de la iglesia cristiana, son muchas las mujeres que destacan por su piedad en tiempos impíos. Casi siempre nos concentramos en los hombres, pero ¿cuántas mujeres nos encontramos en la Biblia y en la historia de la iglesia que también sobresalieron por ser mujeres de virtud y por ser mujeres que dejaron un ejemplo a seguir? Y Ruth es una de ellas. Noemí también lo es. Y es posible, sobre todo cuando nos aferramos a Dios. Ahí está la gran clave. Fíjense cómo una decisión. Ruth tuvo la opción de se quedaba o regresaba con su suegra. No sabemos porque la historia no nos da todos los detalles, pero la vida de Noemí, el carácter de Noemí, tuvo un impacto tan grande sobre su nuera que ella llegó a decir: tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Yo no me voy a separar de ti. Y yo me pregunto, porque son las expresiones de Noemí, es que la imagen del Dios de Noemí que Ruth había tenido no era la mejor, porque supuestamente había salido llena de su tierra y ahora regresaba vacía, porque según expresaba Noemí, Dios se lo había quitado todo. Pero aún así, ella fue capaz, siendo una extranjera, de pasar por encima de esa aparente, apariencia de Dios, y saber que ese Dios era diferente a los dioses de su nación, que era un Dios justo, que era un Dios bueno, un Dios todopoderoso y un Dios que puede restaurar la vida de los seres humanos. Amén. Y a ese Dios se aferró Ruth, y por eso estuvo dispuesta a dejar su tierra, sus dioses, sus costumbres, irse con una mujer que no tenía ni donde caerse muerta, y ella mucho menos, a una tierra sin saber qué se iban a encontrar, porque se había aferrado al Dios de Noemí. Dice Ruth, en el libro de Ruth 2, capítulo 12, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esas fueron palabras de voz a Ruth. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Los seres humanos que han aprendido que no hay un lugar más seguro, más espléndido, más confortable que la protección de Dios, han sabido disfrutar y han podido experimentar el favor de Dios para sus vidas en esta tierra y para toda la eternidad. Dios protege y provee para aquellos que hacen lo correcto durante los tiempos impíos. No olvide esto. Cuando todo se pone gris, cuando todo se pone negro, en Cuba se dice gris con repuntes negros, vespuntes negros, gris con vespuntes negros, eso significa caótico, ¿no? Esta era la situación, una situación caótica, pero en medio de la situación más caótica, si Dios está, todo es posible.
pero usted lo puede tener todo, pero si Dios no está. Hay un coro que dice, si no tienes a Dios, no tienes nada, porque lo material siempre se acaba. De nada vale estar sin Él. Con Dios todo, sin Dios nada. Eso lo sabía Noemí, y eso también lo entendió muy bien Ruth. Ruth pudo centrarse en sus calamidades, ¿sí o no? Esta mujer lo que me trajo fue una desgracia, ¿no es así? A esta mujer la dejo ir yo sola, porque desde que yo conocí a esta mujer todo ha sido desgracia tras desgracia, pero ella pudo ver más allá, y en sus pérdidas y en su desesperanza se pudo haber centrado, pero decidió aferrarse a la fe del Dios de Noemí. Igual nosotros tenemos delante las mismas dos alternativas. Siempre que se nos presenta una situación difícil en la vida, nosotros tenemos dos alternativas: o nos encerramos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestra desesperanza y sucumbimos ahí, o decimos dos, Dios puede cambiar las cosas. Y yo me aferro a mi Señor, y yo sigo creyendo en mi Señor, aunque todo parezca empeorar. ¿Qué hizo Ruth que se sintiera tan atraída a seguir a Noemí y a su Dios? Bueno, no sabemos. De hecho, el nombre Noemí nos da una pista. El nombre Noemí significa que era bella, agradable y placentera. Y eso, al parecer, era precisamente lo que ella transmitía en su carácter. Era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que supo ganarse el amor de sus nueras, cosa que no es acostumbrado. Y hay una segunda cosa que yo encuentro en este libro, y por eso podemos afirmar que es posible permanecer firmes en carácter y lealtad a Dios, aun cuando colapsa la sociedad que nos rodea. Número 2 y último, traigo solamente 2 puntos, es que Dios bendice la fidelidad y honra a aquellos que lo honran a Él. Siempre. Esto no es una posibilidad, esto es siempre una realidad. Dios bendice la fidelidad y honra a aquellos que lo honran a Él. Y el libro de Ruth corrobora eso desde principio a fin. Jueces 2, 11 al 13, leo allí. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dioses extranjeros. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Quién era Baal? ¿Quién era ese falso dios o ese ídolo? Era el principal dios cananeo. Era supuestamente el padre del resto de 70 dioses. 70 dioses, él era el padre de esos 70 dioses. Se creía que la principal función de Baal era hacer fértiles a la tierra los animales y las personas. Astarot, ¿quién era Astarot o Astarte, como se encuentra en otros lugares? Era supuestamente la esposa de Baal, la diosa esposa de Baal, patrona del sexo y de la guerra. Era llamada virgen y santa, pero de hecho era una prostituta sagrada, porque lo que incitaba a esta deidad es que era una forma de adoración que las sacerdotisas, supuestamente sagradas, practicaran orgías, relaciones sexuales al aire público como una forma de adoración a su diosa, sobre todo proclamando y buscando fertilidad. Gracias. Pero Ruth dijo, y esos eran los dioses de la nación de Ruth, pero Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, y vivió de acuerdo a él. Y de eso se trata, vivir piadosamente en tiempos impíos. Nosotros siempre vamos a estar rodeados de promesas, de un mundo que nos promete muchas cosas. Pero nosotros tenemos dos alternativas: o le creemos a lo que el mundo promete, o le creemos a lo que Dios promete. O creemos al carácter del mundo, o creemos al carácter de Dios. O creemos a lo que el mundo nos dice, o creemos a lo que Dios nos dice.
aun cuando en medio de las circunstancias muchas veces parece que Dios no tiene la razón y el mundo sí. Pero solamente es apariencia. Y en nosotros está, esto no solamente para los adolescentes y no solamente es para los jóvenes, es para todas las edades. En nosotros está discernir y decir, creo a Dios aunque no lo vea ahora, o creo al mundo, convencido de que el mundo nunca me va a dar lo que promete. Y si me diera lo que promete nunca va a ser bueno en comparación con lo que Dios promete para nuestras vidas. Belén significa casa de pan, ya lo dije. Sin embargo, por cuenta del pecado, ¿qué pasó? El pan desapareció, no había pan. Pan es una expresión para hablar del alimento físico y de la prosperidad económica en todo sentido. Una de las lecciones, esto nos dice Charles Swindoll, una de las lecciones más poderosas en la historia de Ruth, bien pudiera ser la gracia de Dios, porque en verdad todos somos Ruth y Noemí. Por lo menos lo fuimos antes de conocer a Jesús. Como Ruth éramos extranjeros, no conocíamos a Dios, de hecho éramos sus enemigos. Como Noemí estábamos vacíos espiritualmente, pero el gran pariente redentor nos compró y nos rescató de las grandes garras del pecado y nos trajo a su familia. El niño de Belén, la casa de pan, nos ha saciado con el pan de vida y ha satisfecho nuestras almas. Dice Charles Swindoll, reflexionando en la historia, en el relato del libro de Ruth. Por eso muchos ven aquí una gran tipología en esta historia. Y sobre todo, Ruth y Noemí vienen a tipificar ¿a quién? Al ser humano común y corriente. Tal vez Noemí venga a tipificar a los judíos, pero que igualmente, aunque sean judíos, vacíos por dentro, necesitan de un Salvador y de un Redentor. Y Ruth viene a ejemplificar ¿a quién? A todos aquellos que son fuera del pueblo judío, los gentiles, y ahí entramos usted y yo, que supuestamente estábamos olvidados, pero no estábamos olvidados para Dios, sino que el Mesías, que entonces vendría a ser aquel que el propio vos representa en la historia, vino a redimirnos, a dignificarnos, a reconciliarnos con Dios por medio de la fe en Él. Hermano que estás aquí hoy, sería muy bueno que te detuvieras ahora en tu pensamiento y contemplaras la gracia de Dios para contigo. Y cuando hablo de gracia, es que seas capaz de pasar por encima de todos los sinsabores de tu vida. Y aún por el medio de esas circunstancias, de esas historias, de esos momentos inesperados, tristes, sombríos de tu vida, pueda ver a Dios. No solamente al lado de allá, sino en medio de cada una de esas circunstancias. Porque cuando vemos la historia, no vemos a Dios en toda la trama. Porque cuando el libro termina, de hecho ya fuimos a la genealogía de Mateo, pero es que cuando el libro termina diciéndonos que Ruth llegó a ser la bisabuela de David, uno se da cuenta de que Dios fue conduciendo cada detalle. Nosotros nunca vamos a ser capaces, por mucho que nos esforcemos, de ver a Dios obrando en cada área de nuestra vida, porque así sucede. Y hay cosas que nunca vamos a entender por qué Dios las permitió o las permite de una manera u otra, tal vez hasta que estemos en su presencia y todo sea aclarado para nosotros. Pero de eso trata la fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. No entiendo, Señor, por qué hiciste esto. Dios nunca le dio explicación a esta familia, al menos el libro no lo dice, de por qué tuvo que morir su esposo y sus dos hijos. ¿Y por qué se destruyó toda una ilusión familiar? ¿Por qué Dios lo permitió? No lo sabemos.
Pero lo que sí sabemos es que Dios nunca se desentendió de esta familia. Y que siempre aquellos que le buscan, le encuentran. Y encuentran en Él paz, encuentran en Él esperanza y encuentran en Él redención. ¿Saben qué cosa es la redención? En palabras muy sencillas. Estábamos perdidos, éramos esclavos del pecado, enemigos de Dios. Y en Cristo, el Señor nos ha redimido. ¿Quieres ser piadoso o piadosa como lo fue Ruth, aun cuando esté rodeado de tanta calamidad, de tanta rebeldía para con Dios? Debes saber que la piedad se manifiesta sobre todo en el vivir y quehacer cotidiano. No vas a encontrar una universidad, no vas a encontrar un curso que te diga, ven y vas a pasar 4 meses o un año, te va a costar unos pocos de miles de colones y cuando termine te vas a graduar con el título de piadoso o piadosa. Porque, ¿qué cosa es la piedad? ¿Qué es ser piadoso o piadosa? Es vivir de acuerdo a Dios en medio de un mundo que vive todo lo contrario. Eso es vivir en piedad. Es vivir de acuerdo a las normas de Dios, agradar a Dios y al mismo tiempo tener favor para con los demás. Porque alguien piadoso es alguien que por cuanto tiene un corazón para Dios, también tiene un corazón para los demás. Y eso lo vemos en Noemí, eso lo vemos en Ruth y eso lo vemos en vos. Ambos. 3 personas piadosas en medio de una generación impía. Por eso es posible vivir vidas piadosas en medio de una sociedad que colapsa. ¿Saben que para algunos Ruth es la mujer de Proverbios 31? ¿Lo sabían? Para algunos, esto no lo podemos acuñar porque la Biblia no lo dice explícitamente. Pero dada la fecha en que se escribe Ruth, dada la fecha en que se escribe Proverbios, muchos creen que quien escribe Proverbios 31, cuando escribe Proverbios 31, el prototipo que tenía delante era Ruth. Y es interesantísimo porque cuando usted va leyendo Proverbios 31 y lee el libro de Ruth, usted dice, esta mujer es mujer piadosa, tal y como la describe Proverbios 31. Dedicada a su familia, ¿sí o no? Esa era Ruth. Deleitándose en su labor. Nunca ve a Ruth quejarse, sino que cuando ella se le da la oportunidad de ir recogiendo las migajas de los que iban cosechando, y ella iba recogiendo las migajas, ella llega donde estaba su suegra Noemí, espléndida, llena de gozo, porque ella no se fijaba en si ella era menos que los demás. Ella se fijaba en lo que Dios estaba haciendo por ella y en la bendición que le daba de poder con sus manos trabajar y adquirir lo necesario para su vida. Era una mujer que se deleitaba en su labor, por pequeña que fuera, diligente en su tarea. La mujer de Proverbios 31. Diligente, se levantaba temprano, no renegaba y hacía sus labores cotidianas, difíciles, duras, temperaturas altas, más que en Siquirre. Ayer estuve en Siquirre y otra vez me sentía que estaba en Cuba. Dedicada a hablar piadosamente. Cuando usted ve a Ruth expresarse, se expresa de una manera siempre respetuosa, siempre amable, mujer virtuosa, dependiente de Dios. Y fíjense que Ruth no es la mujer que nos encontramos dando sermones y charlas, no la encuentra ni siquiera hablando de Dios, pero se encuentra viviendo la fe. A veces hablamos mucho, pero no vivimos lo que hablamos. Mejor callemos y vivamos. Distinguida en su vestido, se vestía decorosamente. Discreta con los hombres. La relación de Boaz y Ruth, aun cuando nos remontamos a miles de años atrás, en una cultura y contexto muy distinto, es un tesoro para aconsejar a nuestros hijos a la hora de relacionarse con el sexo opuesto. Cómo este hombre trata a esa mujer y cómo esa mujer trata a ese hombre. Un tesoro.
Jóvenes que están buscando casarse, entren al libro y sean capaces de encontrar esos tesoros ahí, para que sepan cómo han de tratar a su novia, su futura esposa, su novio, su futuro esposo. Y nos encontramos a una mujer también siempre dando bendiciones. Cada detalle, cada momento en su vida era una oportunidad para bendecir y nunca maldecir. Por eso muchos encuentran que Ruth es la mujer de Proverbios. Y también podemos aprender mucho del carácter de Noemí y de Boaz. El libro de Ruth termina recordando que la soberanía de Dios perpetúa sus propósitos redentores. Traduzco esta cosa rara que acabo de decir. El libro de Ruth, vamos a Ruth 4, 13 al 17. Dice así. Recuerden, hermano, en la Biblia no hay una letra, una palabra que esté allí por estar. Todo tiene un sentido. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué bueno que todas las suegras pudieran decir eso de sus nueras. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Es decir, Noemí tuvo la oportunidad de ser la abuela que cuidaba del niño. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Se da cuenta el detalle? Y después va a la genealogía y se da cuenta que Jesús el Mesías es descendiente de David, pero entonces es descendiente de Ruth, la moabita, la extranjera. Pero es descendiente de Rahab, la otra extranjera, ex prostituta, que fue la madre de Boaz. Esto me alienta tanto, porque yo digo, no importa quién haya sido, no importa de qué familia provienes, si te has vuelto a Dios y has sido reconciliado, redimido por medio de la sangre de Cristo, porque has creído en Cristo como tu Salvador, no importa de dónde vengas, no importa qué viviste, no importa quiénes fueron tus padres, tus abuelos, lo terrible que pudieron haber hecho, lo terrible que pudiste haber hecho tú en tu vida. Si has venido al Señor, te has refugiado en sus alas, el Señor te va a bendecir, te bendice y te bendecirá desde ahora y por siempre. Y no sabes, no puedes ni imaginar lo que Dios puede hacer a través de ti, de tu vida, de la vida de tus hijos, de la vida de tus nietos. Yo estoy seguro que ninguno de ellos sospechó que iban a aparecer en la genealogía del Mesías. Ninguno de ellos lo sospechó. Como nosotros no podemos sospechar que viviendo vidas piadosas delante de Él, cotidianamente, sin ser reconocidos, sin ser exaltados, sin salir en ningún periódico, en ningún lugar, no sabemos lo que puede significar eso en las manos de nuestro Señor. Termino entonces diciendo esto. Ruth, la bisabuela de David, ilustra la soberana intervención de Dios en la redención de la humanidad. Dios interviene soberanamente en la historia para redimir a los hombres. Ilustra el interés de Dios por todos. Dios tiene interés por todos. Por eso es que andan ahí perdidos, que decimos ya no tienen remedio. Dios tiene interés por ellos y no sabemos lo que Dios puede llegar a hacer con ellos. No lo despreciemos, no despreciemos a ningún ser humano. Nunca nos creamos superiores a nadie.
Ilustra el absoluto control de Dios de la historia. Dios controla la historia, cada detalle de ella. Ilustra la manera en que Dios obra en y por medio de simples personas como tú y como yo. Hermano y hermana, vuelve a contemplar la gracia de Dios en tu vida, de cómo Él ha entretejido cada detalle de tu vida, de tu existencia, cada circunstancia, para que hoy fueras su hijo o su hija por la eternidad. Y si hoy no te consideras su hijo o su hija, ¿qué esperas? Si Ruth, una moabita, pudo refugiarse en el Señor, si pudo encontrar salvación, redención, y Dios obró en su vida de tal manera, ¿por qué no puede obrar en la tuya? ¿Por qué no te vuelves al Señor? Le recibes como tu Salvador y te reconcilias hoy con Dios. Y dejes de ser alguien que cree en Dios, a alguien que le cree a Dios y vive de acuerdo a su palabra. Podemos inspirarnos en otros personajes del periodo de los jueces, como Gedeón, como Otoniel, como Jefté, como otra mujer, Débora, y muchos otros. Qué bueno saber que también en nuestro tiempo no faltarán personas que como estas deciden vivir piadosamente en medio de una sociedad impía. Pero mejor aún, qué bueno sería que dentro de esa lista, estuviéramos tú y yo. Que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, los que vivieron con nosotros, nuestros compañeros de trabajo, puedan decir: esa mujer, ese hombre que yo conocí, tenía un corazón sencillo, tenía una fe sincera para con Dios. Y yo pude ver cómo amaba a Dios y cómo Dios le bendijo. Y marcó una diferencia en medio de esta generación. Hermano, hermana, joven, adulto, aférrate al Señor, a tu Redentor. Cultiva una vida de piedad, una vida de santidad y de pureza, aunque parece que es algo que ha desaparecido en estos tiempos. Y espera la recompensa de Dios que no faltará. Que el Señor te bendiga.